el horario para responder este tipo de estas preguntas, ¿no? Entonces, y también pues dar algunos anuncios al final de la charla. Adelante, Nacho, y pues muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Alexis, ¿me escuchan todos? Por acá sí, creo que todo está bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues este día les voy a platicar justamente sobre el manejo de agaves mezcaleros en México y la importancia de poder tener la visión del manejo agroforestal para la conservación del patrimonio biocultural de México. A manera de introducción, les voy a hablar un poco sobre el género. Este género fue designado por Linneo en 1750. Alrededor de 180 son especies que habitan en México. De estas, el 70% solamente, el 75% solamente existen en México. México es el centro de origen de la evolución de este grande grupo, de la diversificación y de la domesticación e importancia cultural. Al hablar de domesticación podemos hablar de una interacción milenaria de este grupo de especies y el hombre. La distribución natural de este género va desde el sur de los Estados Unidos, todo México, las Antillas, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Los agaves son un grupo de especies de particular importancia aquí en México y en Sudamérica, ya que pues tiene una gran diversidad de usos. Es un grupo de especies que ha sido reconocido que por lo menos hace 10.000 años hay evidencias arqueobotánicas de la importancia como alimento. De este lado podemos observar unos escupitajos que aún presentan las mordidas de la gente de hace 10.000 años que comió agave asado. Otro de los usos muy importantes, que también es un uso pues prehispánico, por lo menos, es posible que sea prehistórico, ¿no? Es el aprovechamiento del aguamiel, ¿no? Y la elaboración de pulque. Otro de los usos reconocidos y vigentes hasta nuestros días es el uso como alimento de los botones florales o cacayas, hualumbos y otros nombres que tienen a lo largo del territorio mexicano. Otros usos asociados al aprovechamiento de los agaves son, por ejemplo, muchas especies de animales como estas larvas de mariposa que son comestibles, que son obtenidos de los agaves, o la elaboración de barbacoas, como este lado que les estoy señalando acá, que se ve bastante sabroso. Otro uso muy importante, sobre todo en comunidades donde no hay árboles, donde no hay leña muy recta, los agaves cumplen una función para la construcción de manera muy importante en distintas comunidades rurales, en donde se aprovechan tanto los quiotes y también se utilizan las pencas a manera de tejas. Es muy evidente la larga relación entre las culturas y los agaves. Una de estas evidencias la podemos observar en que existen distintos nombres en distintas lenguas para designar a los agaves. Es muy interesante el poder encontrar un vocablo para referirse a los agaves en las distintas culturas. La importancia de este grupo ha sido muy relevante dentro de distintas culturas, ya que pues, muchas de ellas, por ejemplo, la cultura mexica, incluso ha elevado a los agaves como una entidad, como una deidad. Este es el caso de Mayagüel, ¿no? Que es una diosa que representa fertilidad, abundancia y ritualidad.
Es decir, los agaves y nosotros, los humanos, hemos tenido una relación desde hace por lo menos 10.000 años, es posible que más, ¿no? Y se han documentado alrededor de 22 categorías de uso con más de 40 usos específicos. Lo más impresionante de todo esto es que la gran mayoría de todos estos usos que podemos ver por aquí han permanecido hasta nuestros días, principalmente en las comunidades rurales, y han tenido pues una importancia relevante en el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, hay algunos usos que de manera particular se han desarrollado en industrias. Este es el caso de la actividad pulquera, de la elaboración de pulque. Tuvo pues hace más de un milenio, de un siglo, perdón, un auge muy, muy importante en el cual pues se elaboraba pulque y se distribuía a la Ciudad de México. Esto tuvo un impacto muy importante en la economía, en los paisajes, por ejemplo, del Valle de Apan, en distintas localidades y, digamos, un impacto también en la intensidad de manejo. Otro caso es la industria del enequén en la península de Yucatán, en donde pues también el auge del aprovechamiento de las fibras de agave fucroides pues tuvo un impacto muy importante en la economía, en la sociedad de aquel entonces en la península de Yucatán. Estos dos ejemplos han tenido un auge y han tenido un ocaso, principalmente por la introducción o la sustitución de este uso por algunas otras fibras. Por ejemplo, en el caso del enequén, la llegada de los plásticos le dio en la torre a esta gran industria. Otro ejemplo de este auge es, por ejemplo, la industria del tequila, que más adelantito voy a hablar sobre este caso en particular, ¿no? Y otro de estos auges es el actual auge del mezcal. Quise poner esta imagen que difiere un poco de esta, un monocultivo y un aprovechamiento silvestre, que es lo que caracteriza a la gran cantidad de los mezcales de México, como les voy a platicar en un momento. En el país se han documentado cerca de 24 estados del país que producen destilados de agave. Llámese mezcal, vino de mezcal, bacanora, tequila, raicilla, barranca, tusca, lechuguilla, tepe, comiteco. Hay una gran diversidad de estos destilados en todo México. Sin embargo, solamente 11 estados cuentan con una denominación de origen. Hay ciertas adiciones muy recientes, Michoacán en 2012, 2017 Puebla, se habla de que Aguascalientes quiere entrar, que Sinaloa quiere entrar, el Estado de México también. Recientemente se acaba de declarar la denominación de origen raicilla también para Jalisco. Pues bueno, estas denominaciones han tenido un impacto del cual vamos a platicar y que está determinando ciertos patrones de cambio que no necesariamente son buenos para la conservación de estos procesos bioculturales. El mezcal funge como parte muy importante en la economía de múltiples comunidades rurales mexicanas. Es parte de la cultura, de la identidad. Es la bebida que se consume en las fiestas patronales, se utiliza en las ofrendas, incluso en rituales petitorios de abundancia, de lluvia, ¿no? Sin embargo, estas bebidas, así como muchas otras, digamos que están pasando y digamos que hay una crisis que es muy evidente en comunidades. Un poquito para tratar de
de entender la gran diversidad de los mezcales que tenemos en México, es conocer una de las hipótesis de cómo fue que llegó el proceso de destilación al territorio nacional. A pesar de que existen algunas otras hipótesis, como por ejemplo la destilación prehispánica, la hipótesis más aceptada es que llegó con la nao de China en estos viajes mercantiles que llegaban al occidente de México, justamente la nao de China desde 1565, y que lo primero que se empezó a destilar aquí en México fue el vino de cocos en las costas de Jalisco, de Colima, ¿no? En donde, pues, digamos que las tecnologías de destilación se fueron difundiendo en las distintas geografías del territorio mexicano, encontrándose con distintas especies de agave en distintos ambientes silvestres, por ejemplo, zonas áridas, selvas bajas caducifolias, matorral subtropical, bosques templados, como este bosque de encino, bosques de coníferas, incluso. Es muy importante tener en cuenta que pues, estos por lo menos 400 años de elaboración en algunas comunidades pues ha llevado a interactuar distintos elementos que conforman el mezcal, la experimentación con distintas especies en estas distintas geografías y sobre todo las tecnologías de mezcalización, es decir, de elaboración de mezcal, pues han evolucionado y se han ajustado según las culturas locales, las regiones y los recursos disponibles en cada región, como culturalmente, y no se diga organolépticamente, ¿no? Los mezcales en cada región se distinguen por lo que se llama el gusto histórico regional, y esto son pues, ciertas condiciones que son un acuerdo un acuerdo histórico, digamos, entre los participantes en la elaboración y el consumo sobre cómo debe saber oler y cuál es la graduación que debe tener el mezcal de esa región, los aromas, los sabores, ¿no? Y que son el resultado, digamos, de los distintos materiales que están en el proceso, la madera que se utiliza, el agua de manantial, con qué se tapa, con qué se fermenta. Todo esto está inserto, está impreso en el sabor de los mezcales, así mismo como las gradaciones alcohólicas tradicionales, que por lo general están arriba de los 45 grados, que así son consumidas en las comunidades. Es decir, estamos ante una de las bebidas más diversas de todo el planeta, ya que, pues, según una revisión que hicimos en 2015, pudimos documentar cerca de 53 especies con las que se hacen destilados en México. Aquí les presento la lista, no nos vamos a detener mucho en esto, nada más quiero que puedan observar estas tres columnas que tenemos aquí, en donde estamos hablando justamente del manejo, de dónde provienen, cómo se manejan estas especies. Si se fijan, la mayoría de estas son especies silvestres. Hay algunas que tienen un manejo. Aquí sigue la lista, podemos ver que la gran mayoría son especies silvestres. Hay algunas especies que tienen los tres tipos de manejo, por ejemplo, ¿no? Haciendo un recuento, podemos saber que 37 especies son extraídas exclusivamente de poblaciones silvestres sin un manejo aparente. 2 especies presentan más de un tipo de manejo. 2 especies tienen evidencias de domesticación. Alrededor de 5 especies no domesticadas de un cultivo muy reciente de baja a mediana escala. 4 especies son cultivadas intensivamente de manera comercial y pues solamente encontramos que 14 especies han sido estudiadas recientemente con distintos enfoques, como estos que podemos ver aquí abajo. Desde hace alrededor de 2 décadas existe pues, un fenómeno que se ha denominado como boom mezcalero, ¿no?
en el cual pues se ha caracterizado por existir un aumento en la comercialización, un aumento en la producción, un aumento en la extracción. De ser un consumo local se ha convertido en un consumo regional, inclusive nacional, y pues ya existen muchas marcas que están exportando. ¿Qué es lo que implica esto? Pues justamente una intensificación en la producción, en la cosecha, y la velocidad de cosecha es mucho más rápido que la velocidad de regeneración, pensando en las poblaciones silvestres. Muchas veces hay falta de organización comunitaria y han proliferado muchísimos intermediarios que se quieren montar a aprovecharse de la tradición mezcalera. Sin embargo, nos damos cuenta que hace falta muchísima documentación e investigación en torno a las especies, a los procesos, y en este caso nos vamos a enfocar en el manejo. Estas bebidas que ven ustedes ahí, ron, whisky, brandy, vodka, tequila, y que son bebidas destiladas, que son muy famosas en todo el mundo, provienen de un lugar así, ¿no? Manejo intensivo, una gran cantidad de agroquímicos. El caso del tequila es un caso muy interesante, ya que fue la primera denominación de origen mexicana. Sin embargo, en algún momento, no sé por qué, fue esto declarado como patrimonio de la humanidad, ¿no? A este paisaje lo hemos denominado como desiertos azules, donde solamente hay agave tequilana y agroquímicos, y nada más. En esta historia de la primera denominación de origen mexicana, de origen en el cual encontramos de todos estos mestizos, nahuas, todas las demás culturas que pueden ver aquí, y digamos que, por ejemplo, en esta parte sin embargo, no existe mucha documentación sobre esto. Son trabajos relativamente recientes. El Valle de Tehuacán es una de esas zonas más estudiadas con este enfoque. En Puebla podemos ver la presencia de los agaves en una línea que tiene diversas funciones. Podemos ver aquí el maíz, podemos ver la parte forestal con los mezquites y los mantecos, podemos ver distintas plantas. Estas son algunas imágenes. Esto es en Zapotlán de Vadillo. Esto es un sistema agroforestal. Aquí se siembra maíz. En este momento estaba en descanso, pero podemos ver una interacción entre la parte forestal interactuando y teniendo una función muy específica. ¿En dónde podemos encontrar a los agaves dentro de los sistemas agroforestales? Principalmente en estas distintas prácticas agroforestales, como son los relictos de vegetación, las islas de vegetación o individuos aislados. Pero, ¿cuál es la función que tienen? En varios de los casos, el control de la erosión es algo muy importante y que es practicado en muchas zonas que son propensas a la erosión, como podemos ver en estas imágenes. Este es en el Valle de Tehuacán. Todas estas son del Valle de Tehuacán. Una tira de agaves, una línea de agaves puede tener con otras carcasas columnares, otros agaves. Hay algunas que son justamente para evitar que pase el ganado, que pase genes, ¿no? En los sistemas agroforestales también muchos agaves encuentran las condiciones para creciendo en un sistema agroforestal. Otra de las funciones vitales que tienen los agaves dentro de estos sistemas es, digamos, la conservación de
biodiversidad con este grupo de especies y que también son interacciones muy necesarias tanto para la planta como para las cadenas tróficas, como en el caso de los murciélagos, que son los polinizadores por excelencia de los agaves. Muchos otros se polinizan por calandrias, como este que vemos aquí. Distintos animales, inclusive son comestibles para nosotros, hábitat de lagartijitas como esta. En muchas ocasiones podemos encontrar en muchas comunidades rurales el manejo tradicional que reciben los espacios y que aquí podemos ver unos sistemas agroforestales en una barranca muy cerquita de Zaguayo, en donde encontramos agave inequidens, formando aquí parte como de una cerca viva, ¿no? Los espacios son muy diversos. Hay elementos domesticados, como estos plátanos, hay elementos que nos dan fruta, como estas ciruelas, hay muchos elementos que están interactuando en estos sitios y que muchas veces cuando hay una especialización hacia la producción de mezcal, muchas veces este tipo de manejo pues no es, digamos, el mejor. Este es el caso de agave inequidens, por ejemplo, que estos cultivos son históricos. Desde aquí no solamente hay una gran diversidad de especies, hay también una gran cantidad de conocimiento tradicional, la conservación de la zona, obviamente de manera natural juntas, están ahí. Esto conlleva pérdidas en los otros usos de los agaves y los usos de los territorios y los usos de otras especies que están ahí mismo. Quiero platicarles rápidamente y para ir finalizando, este es un proyecto que hemos desarrollado con distintas instituciones, con distintos académicos, pero sobre todo con distintos productores de mezcal y manejadores de maguey, en el cual pues general de los distintos destilados de agave, los distintos productos que se encuentran en los sistemas forestales, en los sistemas agroforestales. Esta red nacional está representada y tiene como herramienta una asociación civil que creamos el año antepasado, que se llama MIT. No nos centramos en los agaves, dejamos el espacio abierto para poder trabajar con distintos productos forestales no maderables, ¿no? Esta red nacional hable del manejo forestal y el manejo agroforestal, siempre pensando en la equidad socioambiental, y hemos pensado en distintas estrategias para poder entrar en un comercio justo, ¿no? Ha funcionado el diálogo de saberes. Se han llevado a cabo 4 reuniones nacionales en estos años que pueden ver aquí. El último fue el año pasado. Y se han elaborado distintos documentos que rescatan los dolores, las fortalezas, que les puedo pasar por ahí los links en un correo para que los puedan revisar con calma. Aquí hay varias de las instituciones que han colaborado, incluyendo la red temática de productos forestales no maderables, la red de sistemas agroforestales de México, Algarred y algunas otras como académicas. Aquí hay algunas imágenes de estos encuentros que se han llevado a cabo, que han sido muy interesantes, muy ricos, de diálogo de saberes, intercambio platicando sobre el
destino del mezcal, cuál queremos que sea el futuro del manejo de los agaves y de los territorios. Hemos pensado en la conformación de un consejo de mezcaleros, ciertos valores, inclusive hasta comerciales, para el manejo agroforestal, digamos, pensar en que pueda haber un reconocimiento en las bebidas, en las etiquetas de las bebidas, que te pueda decir que es un mezcal que propone ideas que se han ido acuñando, digamos, en función de la reflexión colectiva, y que, bueno, yo me estoy basando un poco en otra de las experiencias que ello que se ha desarrollado pues en un proyecto intersectorial, ¿no? En donde la UNAM, por medio de Rodrigo Medellín y un servidor, pues hemos estado ideando cómo poder tener un sello que en este caso ecosystem friendly, o que puede llevar a cabo, digamos, pues conservación a otro nivel y un comercio justo. Hay algunas publicaciones que hemos elaborado, como este manual de manejo campesino de aquellos mezcaleros que ha generado a partir de la experiencia de una ONG que es GEA, el Grupo de Estudios Ambientales, y la interacción que hemos tenido con Catisle, que en paz descanse, y que pues digamos que ya marcó y trazó una línea de cómo podría ser imaginarnos un camino hacia la sustentabilidad del aprovechamiento de los agaves. Y esto está plasmado en este manualito, que también les podemos hacer llegar con un correo. Y pues les agradezco que estén por aquí presentes, y les dejo mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho, como siempre, pues muy interesante tu plática. Personas que se juntaron el día de hoy a la charla, muchas gracias. Y bueno, la primera que nos llegó es con las otras variedades con las que se hace tequila, se hace también, o sea, más bien no, con las otras variedades con las que ya no se hace tequila. Hay diversidad en el tequila antes, no solamente genética en las plantas. Muchas de estas variedades domesticadas eran cultivadas en los terraspatios familiares, en sistemas agroforestales mismos de la región de Tequila, por ejemplo, pero que estas variedades obviamente servían para muchas otras cosas. Sin embargo, con la especialización, esa diversidad se puso cultivares por ahí perdidos entre las comunidades. Y pues es una lástima, porque esta es una diversidad que fue el resultado de la interacción entre las culturas y agave angustifolia, porque hay que recordar que agave tequilana, y que es muy lamentable la pérdida de un recurso biocultural tan interesante como y sobre todo pues toda la pérdida de esta bebida, que ahora es una cosa industrializada que no tiene nada que ver con la tradición. Pero digamos que yo creo que ya agroquímicos contra un agave tequilana que pues nos dice: ¿cómo se determina el grado de manejo de una especie? ¿Qué factores se toman en cuenta para que llegue a considerarse domesticada? Bien. Digamos que la única forma de determinar un gradiente de manejo pues es estudiando a las especies, ¿no? Yo tuve la oportunidad en mi doctorado de hacer un estudio con agave inequí aquí en Michoacán, y fue que fuimos y preguntamos
necesitamos y muchas herramientas para poder conocer cómo la gente asegura tener agaves para el futuro. Es decir, pudimos encontrar pues, con la misma especie, desde el aprovechamiento silvestre hasta los monocultivos que pudieron observar. Y digamos que hubo varias tendencias que han ido orillando a las personas a hacer este tipo de manejo con mayor intensidad, y es básicamente el mercado. Y muchas veces es la denominada gigantada. Sufren un gigantismo. También, por ejemplo, los que han sido seleccionados para fibra tienen hojas muy largas, de donde se pueden obtener fibras más largas para elaborar las sogas. Pero también hay reducción de ciertos caracteres, como por ejemplo en esta imagen estamos viendo que es agave guadalajara y que está bastante armado. Como pueden ver, tiene aquí distintos dientes que pues le dan protección, y que acceder a el centro, por ejemplo, puede ser bastante difícil, y que aquí en el caso de los agaves la selección ha ido en tener variedades que tengan los dientes mucho más pequeñitos, o de plano tratar de que no tengan. Hay algunas variedades domesticadas que no tienen dientes y que han sido resultado de la selección. También hay otros ejemplos que tienen que ver con la selección hacia que la savia no sea tan urticante, ¿no? Esto es el caso de agave hookery, por ejemplo, que hay algunos ejemplos por ahí que la selección también puede ser fisiológica, ¿no? Hacia tener variedades que no dañen tanto la piel de la gente que le está manejando. Gracias, Nacho. La siguiente pregunta la hace Virginia, dice, ¿cuáles son, bueno, primero felicidades al ponente, y después dice, ¿cuáles son las potencialidades de agave salmiana para producir mezcal? Potencialidades, pues se hace mezcal con agave salmiana, pero con algunas variedades silvestres. Hay una variedad en el norte, que es con la que se ha hecho mezcal desde hace mucho tiempo, que es agave salmiana. Se me fue ahorita la variedad. He empezado con una experimentación con distintas variedades con las cuales no se hacía de manera regular mezcal, pero ya lo están utilizando para hacer mezcal, ¿no? Eso es algo que ya digamos, se ha incrementado la cantidad de especies, y se han experimentado con algunas otras que eran exclusivamente, por ejemplo, para pulque, y que pues ya lo están haciendo. En cuanto a rendimiento y este tipo de cuestiones, no te sé decir, pero yo pensaría que siendo unas piñas muy grandes y que han sido seleccionadas para poder tener mucha savia, es posible que tengan mucho azúcar, y esto pueda derivar en una producción pues interesante, ¿no? La siguiente pregunta la hace Cristina. Nos dice, ¿la calidad de los licores cambia si se trata de especies silvestres o de especies que están en monocultivos? La calidad de los licores. La calidad de los destilados, digamos que yo creo que sí puede cambiar, claro que sí. Lo podemos ver en muchos productos, ¿no? Y en el caso de los mezcales, la calidad del recurso, pues obviamente va a ser superior si proviene de sistemas silvestres, ¿no? Y que pues no son, digamos, no están contaminados con agroquímicos, ¿no? Y a pesar de que existe todo un procesamiento pues, muy interesante y como, o sea, para poder consumir el destilado, yo no he visto algún estudio que esté muy bueno que se pudiera hacer el seguir las trazas de los distintos agroquímicos que pueden quedarse inclusive hasta el momento de la destilación. Sin embargo, no he visto algún estudio así, pero sería muy interesante el ver qué tanto afecta
¿no? O qué tanto de estos agroquímicos se mantienen en el destilado, ¿no? Perfecto. Dice, ¿qué variedad es la que se está utilizando en los agrobosques de Jalisco y cómo se pueden conseguir? No es una variedad, es una especie que se llama agave maximiliana, que es una especie que tiene una gran distribución en todo el occidente de México. De ahí se va, de Mascota, y se va hasta el norte, ¿no? Hasta Zacatecas, Durango, por allá. ¿Dónde se pueden conseguir? Pues allá, ¿no? No es una variedad muy comercial, aunque bueno, cabe mencionar que en este momento está viendo pues una mirada muy fuerte y una inversión que peligrosamente puede transformar toda aquella región del occidente de México con la denominación de origen raicilla, ¿no? Y que pues hay como una preocupación pues de parte del grupo, de la red nacional, sobre la alta transformación que puede haber y el impacto que puede tener pues todas estas miras de intensificar la producción de raicilla en aquella región de México. Pues hay hay asociaciones por ahí que pues lo están reproduciendo desde semilla, y que yo creo que para conseguir hay que conectarse con ellos, pero yo no le veo mucho caso y yo no recomiendo el estar moviendo especies fuera de su lugar como para hacer producción masiva. Esto puede conllevar distintas cuestiones, tanto fitosanitarias como culturales, y pues esto te diría. Perfecto. Dice, ¿qué experiencia has vivido en una producción agroforestal con prácticas agroecológicas? ¿Qué experiencia yo he vivido? ¿Qué experiencia has vivido en una producción agroforestal con prácticas agroecológicas? ¿Qué experiencia he vivido? Pues es muy interesante el poder ver que aparte de elaboración de mezcal, pues se pueden encontrar, no sé, por ejemplo, aquí digamos, en el sur de Morelia, estos agrobosques, este manejo forestal con agave copriata es muy interesante, que tiene, digamos, la presencia de copales, la presencia de chirimoyas silvestres, la presencia de muchas aves, la presencia de pues, elementos de conservación y elementos de la diversidad. Y bueno, no necesariamente se lleva a cabo un manejo agroecológico. Creo que la agroecología tiene como un diseño, digamos, pensando como en la función de los elementos, que el diseño agroforestal no necesariamente va enfocado a la productividad, sino más bien como a la conservación de los distintos elementos y al funcionamiento del sistema como en su totalidad. Pero digamos que de manera agroecológica puede haber un diseño más elaborado de los elementos que están ahí y la funcionalidad. Muy bien. Bueno, hay un comentario que es de Diego, que nos acompaña de Colombia, que dice que le encantó la conferencia y sobre todo las reflexiones en cuanto a las numerosas pérdidas y el error de la Declaratoria de Paisajes Culturales de la Humanidad. Que en Colombia pues, está pasando algo similar con la declaratoria en torno al paisaje cultural cafetalero. Bueno, otra pregunta es de Cristian, dice, buenas tardes, yo soy productor de mezcal. Me gustaría saber si habría manera de obtener algún certificado que son amigables con el medio. Sí, pues en la actualidad no existe un distintivo como tal. Creo que dentro de las reflexiones que hemos hecho de manera colectiva en las distintas reuniones nacionales que mencioné, justamente hemos pensado, y por medio de la asociación civil y como la creación de experimentos,
las cuestiones culturales y biológicas incluidas, y que pues vente como reflexionando sobre el camino de cómo llegar a ello, ¿no? Esto es lo que yo tengo, sensibilidad, ¿no? Creo que muchas nuevas generaciones tienen cierto arraigo por la conservación de tradiciones, pero también hay mucha otra que es aplicada de la ciencia. Sin embargo, pues yo creo que es nuestro deber como académicos y también como cualquier tipo de persona el poder conocer y que pueden elaborar bastante volumen, ¿no? Pero no necesariamente digamos que hay una... estoy generalizando, sin embargo creo que no hay como mucha buena relación o un equilibrio entre quiénes son los poseedores del conocimiento y quiénes son los beneficiarios de este conocimiento, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que se conectaron a esta charla. Ya no vamos a leer más preguntas por el tiempo, pero de todos modos aquí el doctor Ignacio nos dejó su correo para pues cualquier duda o algún material que